Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El fenómeno del bullying es un grave problema en México. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el 60% de los estudiantes en México dicen haber sido víctima de algún tipo de agresión. Esto significaría que sería un universo de más de 18 millones de estudiantes. Un problema sin duda muy serio. En análisis de este y las estrategias para combatirlo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En el año 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 50 casos de bullying o acoso escolar en todo el país. Sin embargo, para 2013, esa cifra se disparó al llegar a 1,000 denuncias hechas ante ese organismo. En lo que va de 2014, la CNDH ha recibido 400 casos. La violencia escolar es tanto física como psicológica, y ahora hay que agregar el abuso que se da en redes sociales, en donde tienen lugar ataques e infamias en contra de niños y niñas que han provocado que estos caigan en estados de depresión, registren deserción escolar y hasta que atenten contra su vida. Sin duda, el fenómeno del bullying es un tema muy grave en México y es también de actualidad. Saludo con mucho gusto a Alfonso Gómez Godínez. Él es el coordinador general de la Secretaría de Educación en Jalisco y además un buen amigo personal. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos tus televidentes. Alfonso, es un problema realmente que va a la alza y en los últimos años, según damos a conocer, la estadística es preocupante. Sí, es un tema que ha venido creciendo en todo el país y a nivel mundial, también hay que reconocerlo, pero lo que nos importa es a nivel nacional. Claro. Ha venido creciendo. Tú ya mencionabas un dato porcentual sobre la incidencia de bullying en el sistema escolar mexicano. Recientemente el propio secretario de Educación, Emilio Chafé, señalaba que las encuestas de la Secretaría de Educación hablaban de un 30% de reportes de acoso escolar. Y evidentemente también ahí hay que señalar también como un fenómeno nuevo, pero un fenómeno que tiene una complejidad del que hablaremos, también puede generar cifras negras. ¿En qué sentido? Claro. No hay un reporte que sea realmente, ¿no? Por una serie de condiciones que podemos platicar. Claro, se habla incluso hasta de un 70% de cifra negra, lo cual es gravísimo. Gravísimo, ¿no? Y que bueno, ahí tenemos que hacer un diagnóstico muy claro de qué está sucediendo. La Secretaría de Educación tiene muy claro el fenómeno, del diagnóstico en el sentido de que no puedes ubicar el problema del bullying solamente en la escuela de una manera aislada. Claro. La escuela está ligada al hogar. Claro. Y lo que sucede en el hogar, evidentemente se refleja en la escuela, y máxime si consideramos que la escuela es la segunda casa, claro, de los niños y de los jóvenes. Tal vez lo que tendríamos que entender el fenómeno y ubicarlo es cómo surge este. Porque a lo mejor la violencia estalla en las escuelas, pero se genera en el hogar. Es donde se manifiesta, donde explota, pero evidentemente en el hogar, y en el hogar también llegan las condiciones que se vive en el vecindario, en la colonia, y en la propia sociedad en general, ¿no? Que son condiciones económicas, culturales, de relaciones humanas, del deterioro de la ética y los valores. Yo creo que es un fenómeno muy complejo que afortunadamente se están tomando cartas en el asunto. A ver, a nivel nacional hablábamos que es un problema general, pero en el caso de Jalisco, en el concierto nacional, ¿en qué etapa estamos o en qué lugar estamos? Mira, sin temor a equivocarnos, podemos decir que Jalisco, por parte del ejercicio y del trabajo que se ha hecho de manera coordinada, tanto autoridades, maestros, padres de familia, creo que Jalisco va a la vanguardia del combate a este tipo de fenómenos. Te voy a decir por qué. Hace un par de semanas estuvimos en Ciudad de México firmando todas las secretarías de educación de los estados un convenio con la SEP, convenio de 15 puntos. Muy precisos que podemos platicar sobre ellos, y déjame comentarte que muchos de esos puntos en la Secretaría de Educación Jalisco ya estaban operando. Ya estaban operando. Ya estaban operando. Te comento, uno de los 15 puntos hay que establecer en cada Secretaría de Educación una unidad especializada de atención al problema. La Secretaría de Educación Jalisco ya lo tiene, es la unidad de mediación, que ya está institucionalizada y que viene trabajando en la atención de este tipo de problemas. Otro tema, tener muy claras las líneas de comunicación donde los estudiantes, los maestros, los padres de familia o la ciudadanía en general puedan informar sobre el tema. La Secretaría de Educación tiene sus líneas de comunicación directas, en la página se puede consultar para poder ir recibiendo las denuncias sobre el tema. Campañas de prevención, campañas de socialización, inclusive la Secretaría está trabajando, bueno, prácticamente ya terminó, tres cortometrajes donde el objetivo es sensibilizar,
muy claro a padres de familia, niños y sociedad en general sobre este problema. Y son parte de las 15 acciones que el gobierno federal plantea de difundir, de generar medios de comunicación, de información. Es decir, que cuando llegaron a firmar este convenio, Jalisco lleva adelante, por lo menos en algunas ideas como estas que me Claro, mencionas. de hecho, o sea, y no es presunción, pero de hecho nos consultaron, a ver, Jalisco, ¿qué ha venido haciendo en esto? Y nosotros dimos nuestro bagaje, nuestras líneas de acción, y nos dio mucho gusto ver que en la firma del convenio ya estaban incluidas algunas de ellas, inclusive ya nos pidieron el cortometraje para ellos irlo revisando, De acuerdo. como modelo. Bueno, pues ya nos contarás el contenido o adelantos de este cortometraje y estaremos detallando también con Alfonso Gómez Godínez más profundidad respecto a este análisis que hacemos respecto al bullying, es decir, por qué surge y cómo se manifiesta. Vamos a una pausa, después de la misma voy a platicar con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. La historia que le voy a contar es cierta, aunque parezca increíble. Allá en mi tierra, en Sonora, en Hermosillo, particularmente, ocurrió el caso muy grave de un niño de una primaria que fue asesinado a golpes. ¿Sabe por qué lo asesinaron? Porque el niño era del sur del país. Le decían allá, en Sonora, era guacho, no chilango, guacho. Por ser guacho, fue asediado por sus compañeros en el salón y un día se les pasó la mano y simplemente lo mataron. Esto ocurrió hace varios años. Quiere decir que el fenómeno del bullying ha estado presente en la historia de México en las décadas pasadas, pero ha sido en los últimos años que se ha recrudecido. Lecciones para atacar el bullying, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En Jalisco, los casos de violencia escolar se han incrementado 37% en apenas 3 años, según datos proporcionados por la Secretaría de Educación al cierre de 2013. El año anterior se presentaron 353 denuncias por casos de bullying en Jalisco, la mayoría de ellos en los municipios metropolitanos. Tonalá es el municipio donde se incrementó más la cifra de casos denunciados. La Secretaría de Educación abrió una oficina de mediación que trata de buscar solución y atención a los casos de abuso entre pares que suceden en las escuelas. Y el ejemplo que dábamos hace un momento era un caso, por supuesto, de discriminación, en el caso de un menor, por ser de una región distinta al norte del país. Afortunadamente las cosas han ido cambiando también en el norte. Saludo con mucho gusto a Arturo Martínez Madrigales, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buen día y gracias por la invitación y un saludo desde luego a todos los televidentes. Arturo, estamos obviamente ante un caso de violación de derechos humanos. El bullying como tal, el acoso, la violencia lo es en sí, ¿no? Sí, efectivamente, cualquier tipo de violencia dentro del entorno escolar de alguna manera tiene que ver con derechos humanos. El caso del bullying yo lo encuadro dentro de la violencia escolar en general y el bullying sería pues una modalidad de la violencia, claro, ¿no? Ya que se trata pues de hechos que ocurren entre los propios alumnos y que tienen una característica muy especial, que se trata de conductas reiteradas de un grupo de personas o de una persona hacia otra o hacia otras, y que desde luego se dan con la intención siempre de ofender y en el marco de siempre de un poder superior al otro, ¿no? En este caso, pues el victimario siempre tiene características o de más fuerte, claro, o bien de más inteligente, etcétera, que alguna influencia tiene que tener sobre la víctima, que siempre es sumisa. Muy bien, Arturo. Ahora, entiendo que para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda intervenir en un caso de bullying tendría que ser contra la autoridad, que es omisa o que no actúa ante un acto de violencia. Efectivamente, ¿no? Es precisamente donde interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, como atinadamente lo dices, es generalmente por omisión, por falta de actuación en el momento oportuno para solucionar un problema entre los alumnos. Sí, porque entre particulares no puede intervenir la Comisión de Derechos Humanos, Efectivamente, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo que por disposición constitucional y legal únicamente conoce de quejas en contra de servidores públicos. Ahora bien, ¿qué estadística tienen al respecto? Bueno, mira, al respecto debo decirte que
En 2010, por ejemplo, se registraron 16 casos. Hablo de la tipicidad del bullying, no de violencia escolar en general, sino del bullying. En 16 años en 2010 se registraron 16 casos, en 2011 15, en el 2012 44, 42 en el 2013 y a lo que iba por ahí alrededor del 5 de junio tendríamos 33 casos. Hay una tendencia de a la tal alza. manera que hay una ligera tendencia a la alza. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que se tiene que ver con que efectivamente el problema está incrementándose en general. Lo que sí queda claro pues, es que ha habido mayor cultura de denuncia en todo caso, porque como atinadamente lo decía el maestro Alfonso hace un momento, no contamos con un diagnóstico que nos refleje la realidad del problema, ni en todo caso si ha disminuido, está igual o va aumentando. Desde luego que sentimos que va aumentando, sobre todo porque hemos recibido más quejas, pero te digo, sería muy aventurado afirmarlo como tal por no contar con datos concretos derivados de una investigación. Habrá que decir, Arturo, que son las quejas que han llegado ante la Comisión de Derechos Humanos, Así es, no los casos de bullying presentados. Efectivamente. Estos datos que estoy proporcionando son relativos a las quejas, de acuerdo con la base de datos que tenemos en la Comisión, que se han recibido en ese tema. Sí, porque habrá quienes no presenten queja, digamos, ante Comisión de Derechos Humanos y presenten una denuncia. Efectivamente. O habrá quienes no hagan nada, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los casos quizá es la que no se hace nada. La famosa cifra negra, Así como se es, dice, ¿no? así es. Ahora, me llama la atención que dijiste que el bullying es solamente un área o una parte, vamos, de la violencia, que es un tipo, pues, de violencia. Así es. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, mira, primero que se trata de conductas perpetradas entre iguales, entre alumnos. De acuerdo. Puede haber otros casos entre los mismos alumnos que no puedan tipificarse como bullying. El bullying, la característica que tiene es que se trata de conductas reiterativas hacia una misma persona o hacia un mismo grupo de personas. ¿De acuerdo? Y por una misma persona o por un mismo grupo de personas. Si hablamos, puede haber situaciones de conflictos esporádicos que se dan por situaciones concretas que se presentan, de un pleito, por ejemplo, que nada tiene que ver con el fenómeno del bullying. Claro. ¿Por qué? Pues porque se dio de manera espontánea una situación y se agarraron a golpes, por ejemplo, los niños. Eso no es bullying. Eso es un acto de violencia, pero no bullying. Así es, sí entra del tema dentro de la violencia, pero no es el bullying. Otros casos pudiera ser el maltrato escolar de maestros hacia alumnos, que tampoco es bullying, eso en todo caso sería violencia también escolar, o de alumnos a maestros, que se han dado casos, hemos registrado algunos casos inclusive, Claro. de esa naturaleza. Bueno, vamos a continuar. Interesante esta definición que hace Arturo Martínez Madrigal. Vamos a una pausa. Después de la misma, como la mayor parte de los casos de bullying obviamente se dan en las escuelas, vamos a preguntarle a un dirigente del magisterio su visión y su opinión en torno a este fenómeno. Aunque los casos de bullying se dan en las escuelas, en los salones de clases, en los patios durante el recreo o incluso a la salida del plantel, los maestros han dicho, y con justa razón, que es un problema que no se le puede atribuir totalmente la culpa al magisterio. Hay otras razones de fondo que tendrían que revisarse, sobre todo lo que está ocurriendo en los hogares de la persona que es agredida, pero también del agresor. Estos son los temas que analizamos aquí en profundidad en Ruta 44, en el tema que hemos definido en esta ocasión, lecciones para atacar al bullying. En Jalisco, los profesores y directores de escuelas de preescolar a secundaria pueden ser sancionados con una multa de hasta 320,000 pesos en caso de que permanezcan pasivos si son testigos de casos de agresión entre alumnos. La Ley de Educación del Estado incluye sanciones a docentes y directivos cuando impongan castigos a los alumnos que sean perjudiciales para su salud física y psicológica, cuando toleren conductas contrarias en la convivencia de la comunidad escolar y cuando realicen conductas de hostigamiento a sus alumnos. También está penado que los maestros oculten a los padres o tutores los casos de acoso escolar en los que se involucren los hijos.
Y con justa razón, como decíamos hace un momento, los maestros han reclamado esto, de que sean ellos satanizados y que solamente se les mencione como los principales responsables de los casos de bullying. Saludo con mucho gusto a Flavio Bernal, él es secretario general de la sección 16 del CENTE. Flavio, bienvenido. Carlos, muchas gracias y un saludo al teleauditorio. A ver, Flavio, hace un momento yo decía, los maestros no son los únicos responsables. Es un asunto general, ¿no? Global. Es global y mira, el día de ayer estuvimos en un evento muy importante para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sí. donde en voz del Ombudsman Nacional, Sí. simple y sencillamente dice muy claro, no debemos de satanizar a las escuelas. Por consiguiente, el problema no es en la escuela. El problema se refleja en la escuela, ya que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los contenidos televisivos, tiene que ver con el internet, tiene que ver con el tiempo que dedica el niño fuera de la escuela y en el hogar, con lo que está sucediendo en el hogar. Por eso es muy importante que nos unamos todos. Del problema llega a la escuela, se detona en la escuela, pero no es el maestro tampoco el culpable del bullying, ni el directivo es el culpable del bullying, como muchos nos han querido meter en esa dinámica. Y sobre todo por ahí algunos legisladores que creen que con sanciones económicas vamos a mejorar o a resolver un problema que tiene que ver con el mismo tejido social. Tenemos que revisar en todo caso cómo estamos construyendo o cómo debemos de construir mejor el tejido social. Y lo vamos a ver en la escuela. A ver, Flavio, pero también hay que decirlo que la dirigencia del magisterio, por ejemplo, tendría que realizar una serie de estrategias para estar pendientes y observantes de que esto no suceda. Por supuesto, Carlos, y lo estamos haciendo. Quiero decirte que a nivel nacional tenemos más de 21,000 trabajadores de la educación. En Jalisco tendremos aproximadamente 300 o 400 que están tomando a través de los medios, a través del internet y de manera presencial, un diplomado en derechos humanos. Al mismo tiempo, otros número de compañeros están tomando un diplomado contra la violencia familiar. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la organización sindical preocupada por este fenómeno, estamos capacitando a nuestros compañeros trabajadores de la educación para que a su vez se conviertan en capacitadores sobre este fenómeno. Tenemos que entrarle todos. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para saber qué tenemos que hacer en este fenómeno. Claro. Ahora, yo no demerito los diplomados, Flavio, ni mucho menos, pero ¿no tendríamos que estar trabajando más bien en protocolos y en acciones concretas? Por supuesto. Tenemos que sentarnos a revisar cómo actuar frente a estos fenómenos. Claro. Tenemos que generar el reglamento que ya existe de la escuela y buen gobierno. Tenemos que sentarnos en las escuelas a generar los propios reglamentos escolares, pero tiene que ser también con la participación del padre de familia, pero más que con la participación del padre de familia, con el compromiso del padre de familia, porque generalmente nos dejan solos en la escuela. Tenemos que sentarnos a revisar qué programas está haciendo la Secretaría de Educación para empatarnos y al mismo tiempo que el maestro tenga las herramientas, los conocimientos suficientes sobre cómo actuar frente a este fenómeno. ¿Qué está haciendo el sindicato también, que ya te lo comenté, para coadyuvar, para que el maestro, todo aquel que esté frente a grupo o que tenga alumnos bajo su responsabilidad, sepamos cómo actuar en un fenómeno? Pero también es muy importante que toda la sociedad se involucre en esto, porque es multifactorial. A ver, Flavio, antes el maestro, la verdad, ordenaba y ponía, digamos, formaba a estudiantes hace algunos años y no necesitaba nadie más. Los tiempos han cambiado, el bombardeo mediático, etcétera. ¿No crees tú que ya es tiempo que por escuela existan incluso psicólogos que atiendan a detectar este problema? Bueno, tiene que ver con un asunto presupuestal. Sí. Lo deseable es que las plantillas en las escuelas estén completas con psicólogos, trabajadores sociales, médicos escolares. Esto, pero ¿no? Es multidisciplinario. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? Bueno, primero, la autoridad del maestro no puede ni debe denigrarse bajo ninguna circunstancia, pero también es importante que nosotros los maestros hablemos el mismo lenguaje de los jóvenes. No es lo mismo hablarle a un joven en la década de los 50, los 60, los 70, que a nuestros muchachos el día de hoy. Porque los medios de comunicación, la misma tecnología ha generado otras rutas de conocimiento. Entonces es importante que
nos pongamos todos a tono y a tiempo en la escuela y en los fenómenos que suceden en la escuela, como este del bullying. Claro, muy bien. Hemos escuchado las opiniones de 3 conocedores de este campo, de este fenómeno del bullying. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Lecciones para atacar al bullying, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alfonso Gómez Godínez, coordinador general de la Secretaría de Educación en Jalisco. Hace un momento hablábamos de generalidades, de los factores que pueden detonar el bullying. Quisiera que particularizáramos todavía más. ¿Qué puede detonar el bullying y qué hacer para detectar a tiempo este fenómeno, antes de que se presente o estalle, como decíamos, en la escuela? Yo creo que una de las motivaciones que están generando el incremento del acoso escolar o de la violencia tiene que ver con lo que está pasando en los hogares, Sí. con las situaciones de ansiedad, las cuestiones de incertidumbre, la generación de una cultura de la violencia, en el cual los niños, los jóvenes tienen una facilidad para acceder a ello, y en donde inclusive los prototipos de la violencia se convierten en héroes, en proyectos de vida, y que inclusive pues eso evidentemente se traslada hacia las escuelas. Generalmente los niños y los jóvenes son reproductores de lo que ven. Claro. Mientras definen su proyecto de vida, están reproduciendo lo que están viendo. Y por desgracia eso es lo que están viendo, violencia, enfrentamiento, y eso evidentemente se traslada a la escuela. Yo creo que una parte fundamental de poder detectar a tiempo, o sea, psicológicamente los especialistas nos dicen, empiezan a aparecer en los alumnos que son afectados por el bullying una caída en el rendimiento escolar. Los niños empiezan a decir, no quiero ir a la escuela. Los niños no hacen las tareas, empiezan a manifestar síntomas de miedo, de depresión, de ansiedad. Y es ahí donde las autoridades, junto con todos los actores que participan en el proceso, tienen que entrar con el protocolo inmediatamente de atención a cuando se empiezan a detectar este tipo de cosas. A ver, hace un momento yo le decía a Flavio que hay que desarrollar un protocolo. ¿Ya existe entonces? Se está desarrollando, se está precisando las líneas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos contar muy claro y definir los roles. En el tema del bullying hay roles. Está el rol de la víctima, Claro. está el rol del victimario y algo muy importante, está el rol del observador. Y el observador a veces se convierte en omiso y por lo tanto su actitud omisa o de simulación sobre el fenómeno, eso permite la reproducción del mismo. A ver, el omiso puede ser un compañero o puede ser la autoridad. Exactamente. Puede ser la autoridad, alguien que está observando, independiente, el padre de familia. También puede ser el omiso. Evidentemente, y yo creo que aquí en la mesa hay que decirlo, hay que manifestarlo con claridad, el papel que tienen que jugar los padres de familia desde la época de prevención, desde la etapa de prevención, como la atención del problema dentro del hogar. Yo creo que aquí ya hay que señalarlo con claridad. Algo que nos está fallando es que necesitamos integrar dentro de estos protocolos la cultura de la participación de los padres de familia. Claro. Porque el padre de familia puede decir muy sencillo, no, pues es un problema del maestro, es un problema de la autoridad educativa, es un problema de la Autoridad de Derechos Humanos. No, no es padre de familia. Y usted es el padre de ese niño que está reproduciendo a lo mejor conductas, actitudes que usted está generando. Bueno, ahorita te voy a preguntar sobre la oficina esta de mediación que creó la Secretaría de Educación. Arturo Martínez Madrigal, la Comisión de Derechos Humanos, bueno, más bien tu opinión primero, antes que nada. Hace un momento decía Flavio Bernal que no es aumentando sanciones y poniendo multas gigantescas como se va a resolver el problema. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? No, totalmente de acuerdo, desde luego. Y reiterando un poco lo que decía aquí el maestro Alfonso, se trata de un problema, de un fenómeno en el que desde mi punto de vista hay una corresponsabilidad que debe ser compartida entre maestros, entre padres de familia y desde luego los alumnos mismos, porque tampoco hay que dejarlos a que solamente tienen derechos, ¿no? Los alumnos también tienen obligaciones y una de ellas es acatar las disposiciones disciplinarias del propio plantel, ¿no? Entonces, para la solución de esta problemática efectivamente se requiere la participación, pero activa y de veras de todos. Si el padre de familia está alejado al problema, desde luego que no va a participar. Y si no le damos nosotros una responsabilidad de veras que tenga que ayudar a la solución del problema, no se va a solucionar. La experiencia que tengo yo en el tema es el siguiente. Cuando un maestro detecta con oportunidad un problema que luego puede ser grave
y que lo comparte con los padres de familia y que se sientan a platicar, a veces los padres de los dos niños involucrados en el tema, el problema se soluciona y de inmediato. Si lo detectan a tiempo. Si lo detectan a tiempo. Y yo creo que precisamente el problema está en la falta de detección oportuna de la problemática. Y a veces nos damos cuenta, padres o maestros, hasta que el problema ya trajo consecuencias graves. De ahí que es muy importante la capacitación en el tema, tanto de maestros, padres de familia y alumnos. A veces también, Arturo, se menciona que la víctima del acoso escolar o de la violencia escolar, del bullying, vamos, es el único que fue violentado sus derechos humanos, pero a veces también el victimario es también víctima de esto. Desde luego que en el tema resultan ser víctimas los dos. ¿Por qué? Porque finalmente es responsabilidad de padres y del Estado que no exista la problemática del fenómeno del bullying. Y si existe, resultan ser víctimas los dos. Claro. Es decir, el victimario por falta de atención oportuna a su problema, porque finalmente hay que entender que es un problema y hay que atenderlo, canalizarlo a donde corresponda para efecto de tratarlo y que corrija sus actitudes violentas. Flavio Bernal, parece que las baterías, hace un momento comentabas algo tú también, sí, que las baterías se están enfocando hacia las escuelas para atender el fenómeno del bullying y endureciendo sanciones hacia los maestros, porque obviamente no pueden sancionar a un padre de familia económicamente. Bueno, no las baterías. Hay que señalar que la escuela es una comunidad escolar en donde se reflejan todas las políticas públicas. Todo se refleja ahí en la escuela. Entonces, por consiguiente, lo que hagamos bien como política pública en la sociedad, lo vamos a ver bien reflejado en la escuela. Lo que hagamos mal en política pública, lo vamos a ver reflejado en la escuela. Entonces, el asunto de sancionar, pues no es la solución. Tenemos que prevenir. Y para prevenir, tenemos que generar los acuerdos con la Comisión Nacional o con las comisiones estatales de derechos humanos, primero, para saber qué hacer frente a estos casos y cómo jurídicamente también tener los elementos para detectar o no una falla o una situación del bullying. Tenemos que generar los protocolos con la Secretaría de Educación para saber cómo actuar frente a un fenómeno en una escuela, en un grupo o en una comunidad escolar, antes de decir que vayamos a sancionar. Establecer cuáles son los ámbitos y rangos de responsabilidad que tiene la escuela, el maestro, el director del plantel, pero también cuáles son las responsabilidades, como aquí bien se dijo, tiene el padre de familia, porque finalmente la escuela es donde se está reflejando este fenómeno, pero también se da en la calle, pero también lo vemos en los programas televisivos, también lo vemos, por ejemplo, ¿cómo no puede haber bullying en las escuelas en Tamaulipas cuando las imágenes que vemos sobre secuestros, sobre balaceras, sobre el clima de inseguridad que priva, cómo no se va a reflejar en la escuela? Entonces tiene que ver con el establecimiento de políticas públicas muy claras que tendremos que adoptarlas en los ámbitos de competencia. Por supuesto los maestros actualizándonos, capacitándonos y por supuesto la Secretaría generando los espacios para darnos esa actualización, esa capacitación, generar los protocolos, platicarlo con los padres de familia y atacar el fenómeno. A ver, Flavio, una pregunta muy puntual. Hace un momento hablabas de las sanciones. Cuando la autoridad llega a aplicar sanciones al magisterio por estos casos de bullying, es un reconocimiento tácito que falló también y que fallaron las políticas públicas. ¿Es correcto? Por supuesto. Por supuesto. Si se dio el caso es que fallaron todos. Si se dio el caso es que fallamos todos. La situación es que todo se lo quieres cargar a la responsabilidad del maestro y somos los últimos en el eslabón, los que tenemos, como aquí bien se dijo, bueno, la mitad del tiempo el niño de su vida pasa en la escuela. Tengo que hacer una pausa, pero más adelante te voy a preguntar específicamente qué hace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando acredita la omisión de un maestro, cuando tiene culpa un maestro, porque debe haber algunos que de veras sí incurren en ese tipo de fallas. Una pausa, regresamos. Lecciones para atacar al bullying, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alfonso Gómez, entiendo que es un asunto de presupuesto también, pero hace un momento comentaba con Flavio, si la educación ahora
no requiere ya un equipo multidisciplinario, no solamente un maestro, sino un psicólogo por plantel, etcétera, etcétera. Entiendo que es un asunto presupuestal también. Sí, déjame comentarte, inclusive esta administración con el inicio del gobierno de Jorge Aristóteles y del propio secretario Francisco Ayón, se estableció como uno de los temas prioritarios para elevar la calidad educativa, porque no pueden los niños aprender en un aula, en un entorno de violencia o de complejidad de este tipo. Se estableció como uno de los pilares centrales de lleno al tema. Tan es así que en meses siguientes iniciamos diversas secretarías de Estado, educación, salud y organismos especializados como el Instituto Jalisciense de Salud Mental, la Fiscalía. Generamos mesas conjuntas para darle esa visión transversal al problema del bullying, para verlo desde los diferentes puntos de vista. Se llevaron a cabo diversas reuniones con participación de padres de familia, con participación de especialistas, y cerramos en el Congreso con los legisladores, porque eso también hay que llevarlo al terreno de la legislación y demás. Como parte de las conclusiones y un instrumento muy importante de la Secretaría, surgió la necesidad de establecer esta unidad de mediación. La unidad de mediación, su nombre lo dice, y quienes estudian la cuestión de los conflictos saben que el conflicto surge cuando hay desequilibrio de poderes. Claro. Cuando alguien dice, soy capaz, en base a mi poder, de imponer voluntad sobre la otra persona. Entonces, ¿qué trata la unidad de mediación? De establecer una serie de ejercicios de conciliación, de diálogo, ¿sí?, entre las partes, con la finalidad muy clara de que, de encontrar primero la causa del problema. Claro. Porque algo que tenemos que evitar y entrar de lleno es que este fenómeno, la rivalidad, la imposición de una voluntad, se vaya multiplicando, y lo que yo señalaba en la anterior intervención, lo que esto genera de ejemplos, claro, ¿sí?, porque esto se puede multiplicar. Entonces, consideramos que es muy importante dentro de esta fase de prevención la cuestión de la mediación, para no llegar a lo que comentábamos al final de la cuestión de las sanciones. Claro. Que yo creo que es la sanción, y en esto estoy de acuerdo, la sanción nos demuestra que ahí hemos estado fracasando todos desde la Alfonso, primera etapa. no me queda muy claro la labor de mediación. ¿A qué te refieres? ¿El mediador y media en qué? Entre ¿O las con partes quién? que están en el conflicto. Porque el conflicto se da cuando alguien trata de imponer su voluntad porque percibe que tiene mayor poder que el otro. ¿Y quién alerta de esto? ¿La autoridad del Ahí necesitamos que se alerte tanto por parte del maestro como por parte del director, del jefe de sector, de los supervisores, alerten a la autoridad, y poder entonces canalizar este conflicto que se empieza a ventilar a una unidad de especialidad donde estarán no solamente los psicólogos en la escuela, que es lo que señalaba el maestro, sino que también en la propia Secretaría, en sus oficinas centrales, en esa unidad de mediación se cuente con el personal, con los perfiles capaces de la negociación, de la conciliación y de la atención desde diferentes puntos de vista, el psicológico, el de la salud, porque muchas veces estos temas tienen que ver con un problema de salud, tiene que ver con un problema de ansiedad económica, etcétera, ¿no? Ahora, quiero suponer que en esta tarea de pedir que intervenga la unidad de mediación, mucho tiene que ver el observador, como dices, que puede ser la autoridad o puede ser el compañero. ¿Cómo le facilitas al observador llegar a esta unidad de mediación? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que en esto hay que generar toda una cultura de diálogo. Mira, el proceso educativo, la propia Secretaría de Educación tiene espacios multidisciplinarios de participación, los consejos de participación social. En las escuelas existen los consejos técnicos escolares. Dentro de las 15, por ejemplo, medidas que se establecieron en el convenio a nivel nacional, está de que para este mes de junio los consejos técnicos escolares habrá que abordar el tema del bullying. O sea, tenemos que socializar este tema, porque es muy sencillo decir, pues como ese problema no sucede en mi grupo o no sucede en mi escuela, a mí no me... No, es un problema que nos puede afectar en cualquier momento a cualquiera. Necesitamos generar esa cultura. ¿Y esa cultura qué implica? Conocimiento del problema, una cultura que implique la denuncia, pero una cultura también que facilite la solución del mismo. Entonces, en esto, ¿qué necesitamos, Carlos? Y aquí a lo mejor hace falta en la mesa los padres de familia. Claro. Necesitamos socializar este tema, que los padres de familia sepan, porque a veces los padres de familia asumen el papel de que los hijos son las víctimas, y a veces los padres de familia... están propiciando lo otro. Exactamente. Bueno, Arturo Martínez, en tanto, hemos escuchado aquí algunas propuestas, ideas interesantes, oficinas que se han creado y todo, pero en tanto no ocurra esto y el fenómeno esté presente, hay violación de derechos humanos. Sí, desde luego, y decíamos que en todo caso sería por omisión. Sin embargo, yo creo que el tema hay que abordarlo desde el punto de vista preventivo. Desde el año pasado
entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Comisión Estatal están trabajando permanentemente en un programa de capacitación, tanto a nivel de padres de familia como de maestros y de alumnos. Desde luego que vamos lentos porque no tenemos la capacidad suficiente de atender todo al mismo tiempo. Claro. La Secretaría de Educación es un mundo, son no sé si 5,000 o más escuelas en el estado, primarias o entre primarias y secundarias, el caso es que es muy grande, pero hemos ido en el terreno de las zonas donde la problemática se ha sentido más fuerte, y debo decirlo que se ha sentido más fuerte en aquellas escuelas donde el entorno mismo de alrededor de la escuela, la cuestión de la inseguridad es problema. De ahí pues que también yo asumo que por eso repercute en la escuela la violencia. Y es donde hemos estado trabajando. Afortunadamente es algo en lo que todavía lo estamos haciendo, y yo creo que tendremos que irlo intensificando con el fin pues de que esta capacitación repercuta en una orientación adecuada a los tres instancias que implica, es decir, padres de familia, maestros y los alumnos. Muy bien. Flavio Bernal, hace un momento decía Alfonso Gómez que esta unidad de mediación puede ser una buena fórmula para atender este problema. ¿Conocen ustedes cómo opera esto? ¿Están enterados? Por supuesto, hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría, como sindicato y como Secretaría, en los temas fundamentales como son la educación de la niñez y de la juventud. No existe ninguna discrepancia, y menos frente a un fenómeno como este que es la violencia. Claro. Fundamentalmente conocemos el tema, sabemos, y lo hemos platicado, cómo abordarlo. Hay muchas aristas de cómo abordarlo, y todo aquello que sume y que venga a darle solución a corto, a mediano o a largo plazo, como es el bullying, bueno, siempre vamos a ir juntos, siempre vamos a ir de la mano, porque finalmente los maestros trabajamos con la materia prima que son los alumnos, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Nosotros lo podemos ver desde el punto de vista como educadores, como maestros, pero también nos convertimos en padres de familia. Claro. Y la pregunta que te dije que te iba a hacer, Por ¿qué supuesto. pasa cuando hay un maestro que se acredita que fue parte de su culpa, o fue su culpa, vamos, que ocurre un fenómeno de bullying? Habría que revisar, porque frente a ello no existe un protocolo que nos diga qué hacer o cómo actuar. Yo no quisiera que los maestros fueran sancionados nada más a la ligera por denuncias anónimas o por algunas situaciones que se puedan escapar a los medios y se filtren y se haga todo un circo de mediático en ese sentido, satanizando a un trabajador de la educación, a un maestro. Creo que primero tendremos que generar qué protocolo seguir. Necesito yo saber qué hacer frente a un fenómeno como el bullying, y bueno, luego establecer las sanciones. Las sanciones están tipificadas por ausentismo, por diferentes situaciones que yo no cumpla como maestro en mi trabajo. Pero finalmente tú me dices que se acredite. ¿Cómo lo acreditas, no? ¿Cómo lo acreditas? Claro. ¿Cómo lo acreditas si tenemos, por ejemplo, grupos de 50 alumnos? ¿Cómo acreditar un fenómeno de bullying cuando apenas tu hora en secundaria o tu tiempo que trabajas en la primaria te permite desarrollar tu trabajo técnico-pedagógico? Como bien lo dice el visitador, hay zonas en donde se presenta más, zonas donde se presenta menos, sin embargo es un fenómeno que está para todas las clases sociales. Entonces, no se trata de decir cómo sancionar al maestro, se trata de establecer los mecanismos para que toda la sociedad en su conjunto nos demos cuenta de un fenómeno, porque las cifras de la OCDE dicen que triste y lamentablemente somos el primer lugar a nivel mundial, y eso nos debe de preocupar no solo a los maestros, sino a todos. ¿Coincides con las cifras o son exageradas? Coincido con las cifras. Y eso sin tomar en cuenta lo que tú mismo decías, la cifra negra, ¿no? Sin tomar en cuenta la cifra negra, que no se denuncia por miedo, porque pues te aguantas en no denunciar. Muy bien, tengo que hacer una pausa, después de la misma las conclusiones de este importante tema. Lecciones para atacar al bullying, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y bueno, ya lo dije, ¿cuáles son las estrategias o las lecciones que pudiéramos tomar de lo que ha pasado hasta ahora, Alfonso, y lo que tendríamos que hacer para combatir con eficacia este problema? Yo creo, y una de las conclusiones que podemos sacar acá, es romper la cultura del silencio. Yo creo la cultura del silencio que hace que la víctima
todavía sea más afectada al guardarse su problema. Claro. La cultura del silencio, que se convierte en una complicidad, porque entonces el padre de familia, el maestro o la autoridad, al ser omisos, se convierten al final en cómplices. Y al atacar esa cultura del silencio, podemos tener muy claro el diagnóstico, en dónde se está presentando, qué tipo de acoso es el que estamos viendo, que puede ser desde el acoso emocional, el físico, el sexual, el de discriminación, etcétera. Existen diferentes tipologías para este caso, pero solamente podemos tener muy claro el diagnóstico si la gente habla, si se acaba esa cultura del silencio y de la omisión. Por eso la Secretaría de Educación ha puesto a disposición de la ciudadanía su línea Suma Paz, ¿sí?, que es la línea 01800-786-2729 o sumaporlapaz@jalisco.gov.mx. Creo que el punto de partida, desde el punto de vista de la Secretaría, es acabemos con el silencio, denunciemos, pongamos en la mesa qué está pasando para tener muy claro el diagnóstico, las causas y a partir de eso poder elaborar la cultura de participación, porque sin participación de todos, autoridades, maestros, padres de familia, los alumnos y esa política transversal del gobierno, porque no solamente es un problema de la Secretaría de Educación, tendremos que utilizar los diferentes instrumentos de políticas públicas, creo que podemos entrarle de mejor manera a este problema. Arturo Martínez, cuarto visitador general de la Comisión de Derechos Humanos, tus conclusiones. Sí, efectivamente, yo creo que la cuestión de la denuncia es importantísima, no quedarnos callados, avisarlo inmediatamente si el padre se da cuenta de un problema por el que está pasando su hijo, hay que ir con el maestro, hay que ir con el director de la escuela, que sería la primera instancia para que tomen cartas en el asunto y puedan resolverlo. Y desde luego, si no se soluciona, pues están otras instancias, como es la propia Secretaría, y acaba de decir aquí el maestro Alfonso, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El teléfono de la Comisión de Derechos Humanos es 36 69 11 001. Y está disponible las 24 horas del día, tenemos guardia las 24 horas y los 365 días del año. Y bueno, un llamado o una invitación, mejor dicho, a todos los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos, que sepan detectar cualquier síntoma en su hijo, porque a veces los niños no tienen miedo a veces transmitir la problemática que enfrentan en las escuelas a sus padres. Y bueno, que tengan confianza y que ellos tengan la habilidad, los papás, para detectar situaciones que luego pueden ser focos rojos y poder atender a tiempo. Y a los maestros igualmente, invitarlos a que siempre estén pendientes de lo que ocurre en las escuelas. Si bien es cierto que yo también soy enemigo de las sanciones a cualquier servidor público, y menos cuando de repente por situaciones omisas que a veces uno no sabe que tienen la responsabilidad de la atención de un caso específico, pero yo creo que si todos tenemos alguna responsabilidad como servidores públicos, con independencia de que el problema no se genera en la escuela, en este caso concreto que estamos tratando. Está bien que el problema se genera en la casa, se genera afuera, pero repercute en la escuela, ahí surge y hay que darle una atención. Y la mejor atención es cuando se hace con oportunidad y cuando se comparte con los papás y se sientan a la mesa a darle una solución. A veces es tan fácil resolver un problema cuando se detecta y atiende a tiempo, y a veces problemas muy sencillos repercuten con situaciones muy graves cuando no se atienden oportunamente. Es un poquito lo que decía Alfonso, de romper el silencio y que se haga la denuncia correspondiente, Así ¿no? es. Bueno, muy bien. Flavio Bernal, tus conclusiones. Creo que aquí es muy importante la participación de todos los sectores de la sociedad. Finalmente nosotros como maestros, nosotros como sindicato, ¿qué pedimos? ¿Qué queremos? Bueno, necesitamos conocer más de este fenómeno. Necesitamos conocer de la Comisión de Derechos Humanos también las responsabilidades que tenemos como maestros, pero también que lo sepa el padre de familia, las responsabilidades que tiene. Porque finalmente, cuando se presenta este fenómeno de bullying, el alumno tiene una baja estima, requiere un psicólogo, requiere también atención pedagógica porque baja en sus calificaciones y necesita una atención personalizada. Es decir, ¿a qué voy? A que tenemos que empatarnos con los programas que tiene la Secretaría, que los conozca el maestro, que se actualice y se capacite al maestro frente a este fenómeno, que tengamos y contemos con las herramientas adecuadas para darle solución a este problema desde el ámbito de la competencia, primero del maestro al detectar,
de la escuela al informar, de la secretaría para prevenir, de las diversas instancias del sector público en generar las políticas públicas que nos permitan la prevención de este tipo de fenómenos. El DIF, platicando con los padres de familia sobre asuntos muy importantes que están pasando en la familia, la propia disfuncionalidad de la familia, los medios de comunicación al establecer también el tipo de contenidos de lo que estamos viendo en la televisión, aunque es abierto, aunque la televisión, la internet, la radio o los videojuegos o toda esta gama de situaciones en las cuales el común denominador es la violencia, pues también tenemos que generar ahí condiciones para que nuestro niño no pase tanto rato en los videojuegos o no pase tanto rato viendo la televisión o no pase tanto rato haciendo otras cosas que luego lo vamos a ver reflejado en la escuela. Hay que ponerlos a leer, señores padres de familia. Hay que ponerlos a generar, a platicar con ellos, a dialogar, a regresar el diálogo de la familia dentro de la familia. Y con eso nos estarán ayudando mucho a los maestros y con eso estaremos ayudándole mucho a la sociedad. Hace un momento hablábamos de un protocolo, la necesidad de tener un protocolo para detectar este fenómeno a tiempo, para prevenirlo, vamos. Pero también se requerirían, como bien dice Flavio, el regreso a ese entendimiento familiar, esa posibilidad de dialogar en las tardes con los hijos, etcétera, a ver qué están haciendo. Bueno, ya no se dialoga en la mesa, ya cada quien saca su teléfono y está platicando vía chat, está chateando y todo el mundo probablemente estemos en una mesa sentados y teniendo físicamente una presencia, pero estar platicando con otras personas y eso pues te quita la convivencia familiar, por ejemplo. Bueno, me parece que es un tema bastante amplio. Si yo tengo que, pues voy a tener que comprometer para que regresen y hagamos una segunda parte, porque me parece que apenas estamos tocando el tema por encimita y nos falta mucho todavía para profundizar. El día que gustes. Muy bien. Con mucho gusto. Bueno, hemos escuchado aquí las opiniones de tres conocedores de este fenómeno del bullying. Habrá que decir que lo podemos englobar en lo siguiente. Creo que la palabra estratégica de lo que ha quedado claro en esta mesa de trabajo es la prevención. Si prevenimos, si estamos atentos a lo que está ocurriendo en casa, a las conductas de los jóvenes, los estudiantes, y empezamos a escuchar y ver algunos elementos constitutivos de actos violentos, ese es el primer signo de alerta que hay que estar y tomar en cuenta. Pero para poder hacer eso, requiere necesariamente que los padres de familia estén atentos a lo que está pasando en casa, que revisen las tareas escolares, que platiquen con sus hijos qué están haciendo en la escuela, que descubran si existen casos de gente que está siendo violenta con ellos y entonces que puedan tener los conductos institucionales para hacer la denuncia. Parece que lo que queda claro aquí es que también hay que confiar de veras en la institución para poder hacer esta denuncia. Y por último, me parece que sí es urgente que se establezcan protocolos multidisciplinarios para poder atender el fenómeno. El fenómeno ya está. Y ha estado siempre en la historia de México, se ha acrecentado en los últimos años por los factores que hace un momento comentábamos, los medios de comunicación, los videojuegos, donde parece que lo más importante es matar, por ejemplo, algunos videojuegos muy violentos, que los padres de familia los compran y ni siquiera saben de qué se trata. Si no estamos atentos de lo que está ocurriendo en casa, no podemos quejarnos después de lo que pasó en la escuela. Esa sería la primera lección que estamos aportando aquí en Ruta 44. Y esa es una tarea que ojalá que después de que termine de ver este programa aquí en televisión, voltee, visite a su hijo en su cuarto, platique con él y comience a revertir esta tendencia que ha ido a la alza, pero que la solución está, por supuesto, en nuestras manos. Hasta la próxima.